Lo que les voy a contar en este vídeo perfectamente podría ser el guión de una novela de terror del señor Stephen King, pero desgraciadamente no es así. Es un hecho real, es una historia que ha ocurrido en Inglaterra y que tiene, eso sí, todos los ingredientes de una novela de terror. Gente terriblemente malvada, como la señora Margaret Thatcher y su sucesor, el señor John Major. Gente inocente que ha pasado mucho, especialmente niños que han muerto en cantidades ingentes. Se calcula que incluso hoy en día, cada 4 días está muriendo una persona por culpa de las acciones que tomaron en su día tanto la señora Margaret Thatcher como el señor John Major. Y también hay gente buena, porque como todo en esta vida, no todo iba a ser tan malo. Pero desgraciadamente los buenos son los menos, aunque esta vez creo que han podido ganar. Mire, para ponerles antecedentes tengo que hablarles un poquito, muy poquito, de una enfermedad. Me refiero a la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que consiste en que las personas que la padecen pues no pueden coagular la sangre, y al no tener factores de coagulación de la sangre, ante cualquier herida, cualquier accidente o demás, sangran y las heridas no cierran. Básicamente, esta enfermedad está ligada a la carencia de un factor de coagulación de la sangre conocido como factor 8 de coagulación. Cuando hoy en día una persona tiene la enfermedad, ya directamente sabemos fabricar este factor 8, se les trata y las personas, pues bueno, más o menos llevan una vida dentro de lo que cabe normal. Pero hace 50 años esto no se conocía. En los años 70 no se tenía la capacidad de generar de manera artificial este factor 8. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía servir para tratar a las personas con hemofilia? Pues básicamente se desarrolló en los años 70 un producto derivado de la sangre que se extraía de donantes de sangre, concentrado de este factor 8 de los donantes, y se aplicaba posteriormente a las personas que padecían la enfermedad. Claro, aquí ya viene la parte tétrica de la historia. Si esto ya les puede llamar la atención, lo que les voy a contar ahora es francamente, no tengo palabras, la verdad. Pues ocurre que los gobiernos conservadores, tanto de la señora Thatcher como de su sustituto, el señor John Major, pues para conseguir en grandes cantidades sangre de la cual obtener concentrados de factor 8, pues no se les ocurrió mejor idea que recurrir a personas que estaban en prisión, sobre todo en Estados Unidos. Es muy frecuente que en Estados Unidos la gente, pues un poco para reducir pena o bien para obtener un beneficio económico, fuesen donantes de sangre. En esa época, esta práctica ya era una práctica de por sí deleznable, muy deleznable, porque desde los años 40 se conoce la importancia que tiene la sangre en la transmisión de muchas enfermedades. Y en concreto, pues se cogía la sangre de los presos de los Estados Unidos y sin analizarla se mezclaba con otras sangres, de manera que prácticamente con que hubiese una persona que, por ejemplo, tuviese SIDA o que, por ejemplo, tuviese hepatitis A o hepatitis B, pues al mezclarse con toda la sangre a nivel global, pues bueno, pues la de Dios, esto es así, se transmitía. ¿Y qué ocurrió? Que esto, siendo conscientes como eran del riesgo que suponía esta práctica, por un coste, por un ahorro económico, se decidió aplicar esta sangre peligrosísima a sobre todo personas que tenían la hemofilia. Es decir, con esta sangre contaminada se hacía el concentrado de factor 8 y se aplicaba a personas con la enfermedad. Y se aplicaba, ya digo, a todo el mundo. Pero destaca en concreto la historia de un colegio, el colegio Lord Mayor Treolar. En este colegio era un colegio asociado a un centro hospitalario y básicamente era un colegio para niños hemofílicos, niños que, pues, al tener este problema en la sangre se consideraba que era adecuado
que no conviviesen a nivel escolar con otros niños, por lo que pasa con los niños, que oye, que te caes, te golpean, etcétera, y oye, tener un centro especializado de educación para estos niños, pues en principio era una buena idea. Y para experimentar con este concentrado que se acababa de diseñar de factor 8 procedente de la sangre de presos de los Estados Unidos, se empezó a aplicar en estos niños. Estos niños, de los 122 que se aplicó esta sangre contaminada, a día de hoy solamente sobreviven 30. Todos los demás murieron. No solamente se aplicaron a estos niños, se aplicó a toda la población que en Inglaterra podía estar padeciendo la enfermedad. Desde los años 70 hasta la actualidad se calcula que al menos 3.000 personas han fallecido por culpa de estas transfusiones. Pero es más, hay como mínimo otras 30.000 personas afectadas. Pero la historia de este colegio a mí me llama especialmente la atención porque, y esto es una historia de mucho cinismo, cuando se empezó a ver que los niños enfermaban, los niños empezaron a enfermar con el virus VIH, de SIDA, por lo tanto, de hepatitis, y directamente se les sacó el día que se empezaron a hacer las analíticas a todos los niños al recreo y se les fue diciendo tú sí, tú no, tú tienes SIDA, tú no tienes SIDA, etcétera, etcétera, de una manera francamente, vamos, ni Charles Dickens que podía haber imaginado algo tan triste y tan lamentable. Saber desde niño que te han señalado como persona que vas a morir, porque en esa época, si se te detectaba que estabas infectado de SIDA, evidentemente no hay tratamiento. A día de hoy tampoco lo hay exactamente, pero sí que se puede evitar la muerte de los pacientes de SIDA. En aquella época, evidentemente, esto no se daba. Claro, las autoridades, tanto el gobierno de Margaret Thatcher como el de John Major, como el de los siguientes gobernantes que entraron en Downing Street, pues negaron la existencia del problema, no le dieron importancia. Pero la fuerza de la sociedad, de la gente que se manifiesta, hay muchos grupos en Inglaterra preocupados por esta situación, obligaron a la primer ministra Theresa May a abrir una comisión de investigación. Pero afortunadamente las comisiones de investigación no son como aquí en España. Aquí en España no sirven prácticamente para nada, en el Reino Unido sí. De hecho, esta comisión de investigación fue muy fructífera gracias a Sir Brian Longstaff. Este hombre era un juez del Tribunal Superior de Inglaterra que fue designado por la señora Theresa May para dirigir la investigación. Este hombre ha hecho un trabajo espectacular desde 2017 hasta este pasado día 20 de mayo del 2024. Ha ido recapitulando datos, información, luchando contra la propia administración de Inglaterra, contra los médicos que entre ellos se han protegido, evitando que la gente pudiese tener acceso a esta información. El trabajo de este hombre ha sido espectacular. Se dejó el Tribunal Superior y incluso estando jubilado, que podía haber dicho, mira, yo ya he llegado a la jubilación y me aparto de esto, no, se involucró él y todo su equipo en dar apoyo a las víctimas. Y a día de hoy ya es un reconocimiento. Es el mayor escándalo de la salud de Inglaterra que haya podido darse jamás en la historia de ese país. Y ahora viene la segunda parte. La segunda parte es que el gobierno inglés ha reconocido que va a tener que indemnizar a estas personas. Lógicamente a los fallecidos de ninguna manera se les puede indemnizar, eso está claro. A las personas enfermas prácticamente tampoco, porque ya digo, a día de hoy siguen muriendo, cada 4 días uno de cada estas 30.000 personas afectadas muere. Y estas indemnizaciones se estima que suben, hacen un montante total, según diversas fuentes, desde periódicos como The Guardian a la propia administración inglesa, pues a 12.000 millones de euros. Esto es una barbaridad. Jamás en la historia que yo conozca de la medicina actual se ha hablado de una indemnización de semejante tamaño. Esto es sinceramente brutal. Y esto me lleva como conclusión a que, si bien yo tiendo más a tener ideas liberales en muchos aspectos de la vida, en ciertos aspectos como es la salud, no se puede especular económicamente con la vida de las personas. Eso creo que podemos estar todos de acuerdo.
podemos tener una sanidad privada como tienen muchos países, que me parece que es la que mejor funciona, pero siempre con supervisión y control de las administraciones. Pero en concreto, en el caso de la señora Margaret Thatcher, el problema es especialmente lamentable, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.